revelado. Compró una granja y aceptó a 4 mujeres apaches, descubriendo un vínculo extraordinario. En el corazón de México, Alejandro se encontró de nuevo en el pueblo que había dejado años atrás, con sueños de progreso y el lastre de su historia familiar. La granja de su abuelo, un lugar marcado por el sudor y la lucha, ahora era su carga y su oportunidad. Sin embargo, la sombra de la pobreza lo seguía como un eco. Desde niño, la presión por salir adelante había sido su constante. No puedo fallar, se repetía mientras las expectativas de su familia lo envolvían como un serpiente constrictora. Mientras trabajaba la parcela de maíz, el sudor empapaba su frente. Cada surco que hundía en la tierra le recordaba la responsabilidad que ahora pesaba en sus hombros. La comunidad, siempre alerta, observaba cada paso que daba, y en su mirar, Alejandro sentía un juicio perpetuo. ¿Sería suficiente para demostrar que él podía ser más que el ingeniero que dejó el pueblo por años? Las noches se llenaban de insomnio, de pensamientos que se multiplicaban como sombras en la oscuridad. La inseguridad lo atormentaba, preguntándose si podría cumplir con los sueños que su familia había depositado en él. Era una lucha constante entre su deseo de avanzar y el ruido despectivo de quienes lo conocían. Todo cambió cuando las 4 mujeres apaches llegaron a la granja. Con una dignidad que hacía eco en su andar, traían consigo historias de lucha, pero también un conocimiento ancestral sobre la tierra que parecía atraerlo. Alejandro, impulsado por el valor de la solidaridad que le había inculcado su madre, decidió ofrecerles refugio. Pero, al dar ese paso, sintió una chispa de inquietud. La decisión, que parecía noble, lo sumergió en un abismo de confusión. De repente, su buena voluntad se sintió como un acto de rebeldía ante un pueblo que no aceptaría su elección. Mientras la granja florecía con sus técnicas de cultivo, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado no solo amigas, sino maestras. Las risas, mientras sembraban, llenaban la granja de una alegría renovadora. Pero el amor que sentía por ellas pronto se volvió un peso en su conciencia. Los murmullos empezaron a crecer en el pueblo, tanto como la cosecha. ¿Por qué se rodea de ellas?, se preguntaban. La presión social comenzaba a colapsar sobre él como un muro que se cerraba lentamente. Los conocidos, ahora fría y amenazadoramente críticos, lo miraban con desdén. ¿Te has olvidado de quién eres?, le decía un viejo compañero en el mercado local, burlándose de su elección. La humillación lo atravesó como un cuchillo. La mirada de sus vecinos lo confrontaba con el peor de sus temores: perder el respeto a cambio de lo que él creía justo. Alejandro luchaba con su mente acelerada, las dudas llameando como fuego. El amor por su nueva familia era suficiente. La angustia crecía, sumiendo su corazón en un mar de desconsuelo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se hizo abrumadora. En sesiones interminables de insomnio, Alejandro contempló su futuro. Kiko, su amigo de la infancia, era el rostro del pueblo. Su juicio resonaba en su conciencia como un eco en un desierto vacío. ¿Qué harás cuando los rechacen?, repetía su voz en su mente. En una noche estrellada, envuelto en silencio, Alejandro se preguntó si podía desmantelar los muros de prejuicio que lo rodeaban. La incertidumbre apretaba su pecho mientras la respiración se volvía irregular. Estaba ante un dilema que podría definir su vida. ¿Se alejaría de aquellas que habían llenado su vacío emocional, o lucharía por lo que sentía era correcto? La noche se tornaba más pesada.
Su corazón latía con una mezcla de determinación y temor, mientras las estrellas parecían mirar, atentas, su elección. En ese instante, Alejandro supo que el camino hacia el futuro estaba a punto de trazarse, y la comunidad lo observaba expectante. Alejandro se despertó con el canto de los pájaros, pero esa mañana no había alegría en su pecho. Las dudas seguían como sombras persistentes, listas para devorar la luz que intentaba emerger. La granja estaba rejuveneciendo gracias a las técnicas ancestrales de las mujeres apaches, pero el camino hacia la aceptación parecía más tortuoso. La resistencia del pueblo no solo se limitaba a murmullos, había comenzado a manifestarse en situaciones más concretas. Mientras araba la tierra, la mente de Alejandro una y otra vez trazaba líneas de reflexión. Era como si cada surco en el campo se convirtiera en un mapa de su propia identidad. ¿Quién soy realmente?, se preguntaba. Esa pregunta se volvía un mantra, plagado de reminiscencias de su pasado. Las expectativas de su familia, la carrera de ingeniero, su regreso a la tierra natal. Todo eso pareció disiparse y ser sustituido por algo más auténtico. Pero, ¿podía arriesgar su reputación por un amor que la sociedad no comprendía? Decidido a confrontar esas emociones y los susurros externos, buscó un momento de calma en el que pudiera hablar con las mujeres. En un atardecer pintado por rojos y naranjas, se reunió con ellas. Estaban sentadas en una piedra, riendo mientras compartían historias. Era un instante en el que todas parecían estar en sintonía, conectadas con la esencia de la vida diaria. Alejandro se sintió abrumado por ese amor creciente, pero también por la necesidad de ser honesto. «Necesito saber qué piensan de nosotros», comenzó sintiéndolo pesado en su pecho. «La gente habla, y eso me afecta». Las mujeres lo miraron, cada una con la sabiduría de quien ha enfrentado su propia batalla. Una de ellas, la matriarca del grupo, habló con la serenidad de quien ha vivido muchas tormentas. «La raíz de la tierra se fortalece en la adversidad, Alejandro. Lo que importa es lo que cultivamos en nuestro interior. Pese a las voces que te rodean, debes escuchar tu propio corazón». La profundidad de sus palabras resonó en él. Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de su preocupación por la opinión ajena, había cultivado un vínculo que era único y poderoso. La vida con ellas representaba un camino hacia la autenticidad, un refugio que había anhelado durante años. Sin embargo, la realidad golpeó con más fuerza cuando un grupo del pueblo decidió confrontarlo directamente. La presión se intensificó cuando, durante una reunión comunitaria, Kiko utilizó su influencia para atacar la elección de Alejandro. «No entiendo cómo puedes permitir que esas mujeres influyan en ti», dijo, su tono cargado de desprecio. «La tradición y la familia son más importantes que cualquier capricho». El corazón de Alejandro latía con fuerza, no solo por la confrontación, sino también por el dilema interior que crecía en él. La lucha no solo era externa, también era una tormenta en su alma. Mientras escuchaba las palabras en contra de su decisión, comprendía que lo que estaba en juego era más que solo su reputación. Era su sentido completo de pertenencia. La decisión que debía tomar se volvía cada vez más inminente. ¿Mantendría su lealtad hacia aquellas que habían traído luz a su existencia, a costa de la relación con su comunidad? ¿O cedería ante la presión, renunciando a un amor que sentía cada vez más real? Esa noche, mientras la luna brillaba con fuerza, Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos. Uno que lo definía por su pasado y el otro que lo desafiaba a forjar su propio destino. Sabía que el momento de la verdad era inminente. Debía decidir qué parte de sí mismo estaba dispuesto a sacrificar. Con el peso de esa elección presionando su ser, Alejandro empezó a trazar un plan, una forma de enfrentar no solo a Kiko y a la comunidad, sino también sus propias sombras. Enfrentaría el juicio y, por primera vez, podría alzar la voz sin temor. Sin embargo,
El precio de esa liberación podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. La verdadera batalla estaba por comenzar, y en su mente resonaba la cuestión que atormentaba su alma. ¿Cómo defendería lo que amaba sin perderse a sí mismo en el proceso? El despertar de su lucha internal se dibujaba en el horizonte, listo para presentar un desenlace inesperado. La mañana siguiente, Alejandro se levantó con un propósito renovado. La luna había dejado sus huellas en su alma, y ahora entendía que su camino no pasaba solo por afianzar el vínculo con las mujeres apaches, sino también por enfrentar su propio miedo a la desaprobación. Al salir a la granja, la brisa fresca acarició su rostro, un recordatorio de que el cambio era inevitable y necesario. Mientras revisaba los cultivos, cada planta le parecía un reflejo de su creciente resolución. Aquel campo había florecido no solo bajo la acción de sus manos, sino también por las historias, los métodos y el amor que recibió de las mujeres. Sin embargo, sabía que necesitaba más que solo cultivar la tierra. Debía cultivar su voz. Decidió que era necesario un encuentro con Kiko. La confrontación no sería fácil, pero cada vez estaba más convencido de que permanecer en silencio lo sumiría en la desesperanza. La idea de un diálogo directo lo impulsó a prepararse, a reflexionar sobre sus argumentos, sobre cómo articular su verdad en el contexto del orgullo y las expectativas del pueblo. Mientras paseaba por la granja, comenzó a visualizar la conversación. Hablaría de la conexión que había encontrado con las mujeres, de la fortaleza que daba el amor auténtico, y de cómo su relación era una continuación de su herencia familiar, no una ruptura. Se imaginaba expresando sus sentimientos con firmeza, sin permitir que el miedo ahogara su voz. La visualización le otorgaba una mezcla de emoción y ansiedad, una chispa que encendía su deseo de actuar. Más tarde, se reunió nuevamente con las mujeres al caer la tarde. Sus risas y sus miradas cómplices le ofrecían un refugio, un espacio seguro en el que podía abrir su corazón. Con cada historia compartida, sentía cómo se desvanecían las sombras que una vez le habían robado la paz. «Voy a enfrentar a Kiko», les confesó con la determinación brotando de su interior. Sus palabras resonaron en el aire con claridad. «No puedo seguir ocultando lo que siento. Desearía que entendiera que nuestro amor no es un capricho, sino un vínculo poderoso». Las mujeres lo miraron con una mezcla de admiración y preocupación. Sabían que la decisión que había tomado no sería sencilla. La matriarca, con su voz suave pero autoritaria, comentó: «La valentía no solo es un acto, Alejandro, es un compromiso contigo mismo. Necesitas estar preparado para lo que venga, pero recuerda, fortalecerás tus raíces al ser fiel a tu verdad». Esa noche, Alejandro se sentó bajo el cielo estrellado, la incertidumbre ahogando su pecho, pero, a la vez, una sensación de ligereza le recordaba que estaba en el camino correcto. Aspectos de su vida comenzaban a encajar. El amor que sentía no solo lo completaba, sino que lo transformaba. Las opiniones ajenas, aunque dolorosas, serían solo ecos distantes si él lograba alzar su voz. La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Con cada paso hacia la plaza del pueblo, el pulso en su pecho marcaba un ritmo de guerra y esperanza. Sabía que ese encuentro significaba dar un paso hacia su autenticidad, pero también arriesgar el lazo con su comunidad. Al llegar, Kiko lo miraba con una mezcla de hostilidad y curiosidad. Alejandro sintió cómo sus ojos penetraban en él, como si intentaran descubrir su debilidad. Sin embargo, aquella vez, no iba a titubear. Era el momento de articular su verdad, de abrir el diálogo sobre lo que realmente importaba: el amor, la conexión y la búsqueda de ser quien realmente era. «Kiko», comenzó con la voz firme, «debemos hablar». Las miradas de todo el pueblo se centraron en él. Un silencio tenso se apoderó de la plaza, y Alejandro sintió que, por fin, había llegado el instante decisivo. En ese momento, frente a la soledad de su elección, una pregunta resurgió en su mente.
Sería suficiente su valentía para desafiar no solo a Kiko, sino a toda una tradición que los mantenía atados a un pasado que ya no quería. El aire se cargó de tensión mientras se preparaba para enfrentar sus propias dudas, dejando al descubierto una historia que podría cambiar su vida para siempre. «Escuché que quieres hablar, Alejandro», respondió Kiko, rompiendo el silencio con un tono que mezclaba incredulidad y desdén. Alejandro sintió cómo las palabras de Kiko le golpeaban como un rayo. Se dio cuenta de que la conversación no sería un intercambio tranquilo, sino una confrontación abierta. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Sus decisiones lo habían conducido a este momento. «Sí», continuó Alejandro, tratando de mantener la calma. «Quiero que entiendas lo que siento por estas mujeres. No es un acto de rebeldía, es una búsqueda de identidad y conexión. En su interior, las palabras bullían como un torrente. Era como si, al expresar sus sentimientos, cada palabra lo liberara de las ataduras de su pasado». Kiko se mantuvo en silencio, pero sus ojos ardían con una mezcla de furia y sorpresa. «Creí que había sido educado para ser un líder», respondió Kiko. Su voz había subido de tono, y Alejandro notó que otros comenzaban a reunirse alrededor, curiosos por la confrontación. La presión del entorno aumentaba, y era un recordatorio constante de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. «Lo que estoy haciendo es ser un líder de una manera diferente. Quiero defender mis elecciones, mi amor y quienes soy», dijo Alejandro, su voz ahora más fuerte y clara. Había empezado a encontrar una seguridad inesperada. La comunidad lo escuchaba, comprendiendo que estaba en el proceso de redimensionar los conceptos de liderazgo y tradición. Kiko dio un paso hacia él. La confrontación se tornaba más personal. «¿Y qué pasa si el pueblo no acepta esto? ¿Serás capaz de llevar el peso de la desaprobación en tus hombros?» Alejandro sintió como el aire se volvía denso. La pregunta resonaba como un eco que no encontraba respuesta. Sin embargo, sabía que la respuesta debía salir de su interior. El verdadero desafío no era solo convencer a Kiko, sino convencerse a sí mismo de que su camino valía la pena, sin importar el juicio exterior. «No puedo seguir viviendo según los estándares que otros han impuesto sobre mí. Mi felicidad, nuestra felicidad, es lo que importa». Kiko se quedó atónito. Las palabras de Alejandro golpearon no solo a él, sino a todos los que escuchaban. Aquello no era solo una defensa de su amor, era una revolución de su espíritu y una invitación al cambio. La tensión creció, y Alejandro se dio cuenta de que el momento había llegado. Tenía que reforzar su postura. «Esto no es solo mi decisión, sino un viaje que nos involucra a todos. Estamos listos para aceptar que el amor puede tomar muchas formas». El murmullo del público empezaba a transformarse. Algunos asentían, otros lucían confundidos. Alejandro se sintió desafiante, pero también vulnerable. Para él, el amor era un vínculo, una extensión de su identidad que necesitaba ser validada. Kiko, aturdido, balbuceó una respuesta. «No puedo aceptar esto en un principio», y su mirada denotaba una mezcla de resistencia y curiosidad. En ese instante, una brisa fría recorrió la plaza. Alejandro se sintió fortalecido por su decisión. El eco de sus palabras aún resonaba en su mente, pero en su interior, una nueva inquietud apareció. La incertidumbre de lo que este nuevo camino podría significar, no solo para su relación con Kiko, sino para el resto de la comunidad, ahora dividida ante su valentía. Mientras se alejaba de la plaza, sintió que aún quedaba mucho por hacer. Había defendido su verdad, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de mantener el cambio que había provocado, o caería de nuevo en las expectativas que había luchado por desafiar? La visión de sus 4 mujeres apaches cruzó su mente, un recordatorio de que su lucha por ser verdadero apenas comenzaba. En su corazón latía una nueva pregunta. ¿Podría formar un futuro donde su amor fuera celebrado y no rechazado? A medida que el sol comenzaba a anochecer, Alejandro se dirigió con determinación a la granja. Había más que aprender,
más que construir, y mucho por descubrir sobre el verdadero significado de su viaje. La revelación de su valentía era solo el primero de muchos pasos hacia un destino desconocido, pero lleno de posibilidades. La granja lucía distinta bajo la luz tenue del atardecer. Cada sombra proyectada por el sol descendente parecía cobrar vida, recordándole a Alejandro los desafíos que estaba por enfrentar. Había defendido su verdad ante Kiko y el resto, pero aún sentía la presión de ser el pilar de un cambio que no solo le concernía a él, sino a muchos otros. Mientras caminaba por el camino de tierra hacia su hogar, reflexionó sobre lo sucedido. Su valentía había sido un acto casi instintivo, como un pájaro que se lanza al aire sin pensar en las turbulencias. Pero ahora, con la euforia de haber hablado, la incertidumbre lo acechaba. Las voces de Kiko y los murmullos del público resonaban en su cabeza, llenándole de dudas. ¿Qué pasaría si fracasaba en su intento de cambiar las percepciones sobre su vida y su amor? Al llegar a la granja, fue recibido por las sonrisas cálidas de sus 4 mujeres. Ellas representaban un refugio, un vínculo de apoyo que le recordaba su razón de ser, su lucha por la autenticidad. Al compartir sus sentimientos con las mujeres, su confianza se renovó. Con cada palabra, su conexión se hacía más fuerte, y comprendió que no estaban juntas solo por un capricho, sino por un propósito común. Ellas eran su ancla, su verdadera comunidad. Hoy hice algo que nunca imaginé que haría, les reveló, tomando un respiro profundo. Las miradas atentas de cada una lo animaron a seguir. Hablé con Kiko y apliqué todo lo que siento. Una de ellas, Aitana, con una risa que sonaba a música, se acercó y le dijo: «Eres más valiente de lo que crees, Alejandro». Esa conversación tardía era necesaria. Te hace libre. Pero Alejandro sabía que ser libre implicaba una responsabilidad profunda. Reflexionó sobre lo que eso significaba, sobre el poder de esa libertad, y cómo usarla para construir el vínculo que deseaba. Ahora, debía preguntarse, ¿cómo podría transformar esa valentía en acciones concretas? Cada paso debía ser medido, cada decisión calculada. No podía dar marcha atrás. Mientras cenaban juntos, y sus risas llenaban el aire, una idea comenzó a germinar en su mente. ¿Qué tal si organizaba un encuentro donde todos pudieran compartir su visión sobre el amor y las relaciones? Un espacio donde la diversidad se celebrara, donde la aceptación no fuese solo una meta, sino una realidad palpable. El pensamiento lo invadía de emoción, una chispa de esperanza brillando en la oscuridad de sus preocupaciones. La noche avanzaba, y con cada paso hacia este nuevo proyecto, Alejandro sentía cómo el peso de sus dudas se aligeraba. Comprendió que liderar desde un lugar de amor y conexión podría abrir puertas que antes parecían selladas. Pero con este reto venía también el temor a la confrontación, no solo con Kiko, sino con otros que pudieran rechazar su visión de un futuro alternativo. Pronto aparecerían recuperadas viejas rencillas y, con el encuentro, quizás las críticas se intensificarían. Pero Alejandro ya no podía mirar hacia atrás. Era un hecho. El cambio debía iniciar desde él mismo, y debía como mínimo intentar que otros comprendieran lo que él había encontrado. Cuando terminó la cena, sintió el ímpetu de la determinación. Se preguntó en secreto si sería capaz de abrir esas líneas de comunicación, no solo con su círculo cercano, sino con la comunidad en su totalidad. Sin embargo, en ese mismo instante, un último recuerdo lo sobrecogió. Las palabras de Kiko, aquel eco persistente sobre la desaprobación. Las programadas reacciones lo sacudieron, recordándole que su viaje por la aceptación era tan solo un comienzo. La noche estaba llena de posibilidades, pero también de desafíos por enfrentar. Con su corazón latiendo con fuerza, Alejandro dio un paso hacia el futuro. ¿Estaría realmente listo para dar el siguiente paso y organizar esa reunión, arriesgándose a ser atacado aún más por quienes se oponían a su visión? La pregunta pugnaba en su mente mientras se preparaba para el nuevo día que lo esperaba, y con él,
la gran decisión que podría cambiarlo todo. Después de una noche de insomnio, Alejandro se despertó con la energía de alguien que ha decidido enfrentarse a sus propios demonios. Las primeras luces del día se filtraban a través de la ventana, iluminando el salón donde sus 4 compañeras aún dormían. Era un momento de quietud que le permitía organizar sus ideas, pero al mismo tiempo, la adrenalina del desafío se apoderaba de él. Sería crucial definir cómo daría forma a esa reunión. Se sentó en la mesa, expectativas y temores corriendo de un lado a otro en su mente. Propuso un esquema, un espacio donde la vulnerabilidad pudiera florecer. Pero, ¿cómo compartir su visión de un amor inclusivo cuando el miedo también habitaba en esas paredes? ¿Y si el conflicto se intensificaba, convirtiendo el encuentro en un fiasco emocional? Las posibilidades eran infinitas, y todas parecían aterradoras. A medida que fue delineando un plan, tomó en cuenta la forma de abordar el tema. La empatía sería su aliada, la conexión emocional su estrategia. Deseaba hablar no solo de amor, sino de aceptación, del valor de ser auténtico en un mundo que a menudo promovía ideales superficiales. Sería un viaje hacia la liberación personal. Eso era lo que necesitaba transmitir. Eran solo unas horas después que se sentó en el sofá con Aitana. Sabía que sería un gran apoyo, tanto en la preparación como en la gestión de la reunión. Las dudas iniciales se disiparon cuando notó su mirada interesada, como si ella también sintiera el eco de un cambio necesario. «Quiero hacerlo, pero no estoy seguro de cómo presentaré todo», confesó Alejandro, sintiendo la autenticidad de su vulnerabilidad. «Lo primero es ser tú mismo», respondió Aitana con sinceridad. «Habla desde el corazón, y si lo haces con honestidad, la gente conectará con lo que dices». Sus palabras resonaron en él. Alejandro ya había compartido su verdad, y ahora tenía que involucrar a otros en la misma narrativa. Las inseguridades empezaron a transformarse en determinación, y comenzó a imaginar cómo sería ese encuentro. La visión se fue ajustando en su mente mientras se llenaba de emociones encontradas. Había esperanza, incluso a través del miedo. El día avanzaba rápidamente, lleno de preparativos. Alejandro tomó medidas para invitar a las personas, diseñando mensajes cuidadosamente escritos que comunicaban un deseo genuino de diálogo. No obstante, la idea de envío siguió generando un malestar palpable. Cada vez que pulsaba enviar, sentía cómo un aire helado se absorbía a su alrededor. El ambiente cambió cuando llegó el momento de hacer las invitaciones. Las reacciones de Kiko y otros posibles opositores emergieron en su mente como sombras inquietantes. De pronto se cuestionó si había cometido un error al compartir sus deseos de transformación. Pero, por otro lado, se dio cuenta de que, si no hacía nada, se traicionaría a sí mismo. La ambivalencia entre la acción y la inacción lo mantenía en una continua contradicción. Fue al final del día que, llenándose de valor, hizo la última invitación. La incomodidad lo llenaba mientras se acostaba esa noche, acompañado de aquella misma pregunta. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a su comunidad, a su pasado y a sus propios miedos? La noche transcurrió en una tensión palpable, la sensación de que, a pesar de su esfuerzo, las sombras de la desaprobación todavía acechaban. Con el corazón palpitando y la determinación intacta, Alejandro se preguntó si el encuentro sería realmente un inicio, o simplemente otro momento de exposición. Su mente estaba alerta, preparada para cualquier desafío, y mientras caía en el sueño, no podía evitar que una decisión lo sobresaltara. Mañana sería un nuevo día, y con él, la posibilidad de desmoronar los muros que una vez lo limitaron. Se despertaría dispuesto a enfrentarse a la verdad. La pregunta que aún lo atormentaba resonó una vez más. ¿Sería capaz de transformar la reunión en un puente hacia la aceptación genuina, o se convertiría en un campo de batalla de viejas rencillas? Esa respuesta todavía estaban por encontrarla. La mañana llegó con una claridad que podía tocarse. Alejandro sintió que el mundo, de alguna manera, le ofrecía una segunda oportunidad, un lienzo en blanco para crear y comunicar su mensaje.
A pesar del nudo en su estómago, tuvo la certeza de que ese día marcaría un hito en su vida. Desayunó en silencio, sumido en pensamientos que se agolpaban. Cada cucharada de café parecía llenar un espacio vacío en su mente, empujando suavemente los temores hacia un rincón. Sabía que la vulnerabilidad era su herramienta más poderosa, pero enfrentarse a la audiencia que temía era otro asunto. Miró por la ventana hacia el jardín, donde las flores se balanceaban con el viento, recordándole que florecer a menudo requería despojarse las capas de inseguridad. Las horas pasaron lentas y rápidas a la vez. Preparó un pequeño discurso. No deseaba memorizar cada palabra, sino permitir que fluyera desde su interior, algo auténtico. Pasó las páginas de su cuaderno, revisando notas sobre empatía, autenticidad y amor. Esas palabras se convirtieron en pilares de su mensaje, y pensó en sus compañeras. Aitana se unió a él al mediodía para repasar las últimas preparaciones. Mientras compartían pensamientos sobre actos de apertura y conexión, Alejandro sentía que su confianza crecía, aunque también una sombra de duda se acercaba a su mente, recordándole lo que podía estar en juego. La posibilidad de rechazo siempre estuvo presente, pero decidió que el coraje de ser él mismo era un precio digno de pagar. La tarde se advirtió en el horizonte con nubes que parecían calmar sus ansias. Alejandro se arregló con atención, como si cada prenda pudiera darle un escudo contra el miedo. Al verse al espejo, el reflejo que le devolvía la mirada era un hombre en transición, listo para hacerse dueño de su verdad y desafiar las expectativas. 3 horas antes del encuentro, llegó al lugar donde se reuniría el grupo. Se sentó en círculo, rodeado de sillas vacías que pronto se habrían de llenar. Cada espacio vacío le hablaba de las voces que estarán presentes, algunas comprensivas, otras escépticas. Aspiró hondo, sintiendo la necesidad de asentar su mente. Pero cada aliento estaba cargado de temores latentes. Cuando los miembros comenzaron a llegar, el saludo inicial fue un cóctel de nerviosismo y sonrisas forzadas. Kiko, el más crítico, apareció entre los primeros. La tensión electrificó el ambiente, tan palpable que Alejandro pudo casi tocarla. Tuvo la sensación de ser un gladiador en la arena, donde cada mirada era una evaluación. ¿Podría realmente conectar? A medida que las sillas se ocupaban, Alejandro se centró en Aitana, quien le sonrió en señal de apoyo. Esa conexión le trajo calma. Su presencia era el recordatorio de que no estaba solo en aquel desafío. Se amplificaron los corazones colectivos, un eco de incertidumbres y esperanzas. Al tomar la palabra, la incertidumbre se transformó en determinación. Sus primeros enunciados fueron un susurro entrecortado, pero a medida que avanzaba, su voz se hacía más firme. Compartió su viaje personal, la lucha interna por aceptar quién era, y el deseo de crear un espacio seguro para todos. Al hablar de amor y aceptación, notó los rostros que se ablandaban, un proceso de reconocimiento mutuo. Sin embargo, en el centro del diálogo, Kiko, conocido por su contundencia, se levantó y con un tono desafiador, interrumpió su discurso. ¿Por qué deberíamos aceptar lo que tú traes? ¿El amor siempre es suficiente? Con esa pregunta, el aire se volvió denso. El desafío era claro y la presión aumentaba en un instante. La pregunta flotó en el aire, desafiando a Alejandro no solo a defender su postulado, sino a enfrentarse de verdad a sus miedos más profundos. ¿Podría responder? ¿Era el amor suficiente para combatir el escepticismo? La respuesta no solo definiría esa reunión, sino que resonaría en su alma. Con cada palabra que eligiera, corría el riesgo de desmoronarse o alzarse. La verdad estaba al borde de ser revelada, y él sabía que la siguiente respuesta podría ser la que definiera su camino. Alejandro sintió cómo el peso de la pregunta de Kiko lo cruzaba como una ola. El silencio aparente de la sala se hizo ensordecedor. Era un momento donde el tiempo parecía detenerse. Mientras la presión aumentaba, se dio cuenta de que no solo debía responder a Kiko,
sino también a la multitud de voces internas que había llevado consigo a esa sala. La duda parecía girar a su alrededor, sus tentáculos presionando su espíritu. Respiró profundamente, sintiendo el aire llenarse de su determinación. El amor no siempre es suficiente, comenzó, su voz más clara y firme de lo que esperaba. Pero es un principio, un catalizador, una chispa que puede iniciar la transformación. Sin amor, ¿qué somos? La aceptación empieza por uno mismo. Mi viaje no ha sido fácil, pero el amor me ha guiado a través de mis sombras. Mientras hablaba, observó a cada persona en la sala. Algunos miraban incrédulos, otros con interés genuino. Aitana le dedicó una sonrisa alentadora, lo que le dio un pequeño impulso. Kiko se cruzaba de brazos, como si esperara una respuesta más contundente. La pregunta de Kiko había abierto una puerta que ni Alejandro sabía que estaba cerrada. Ahora podía vislumbrar una conexión más profunda con sus oyentes. Porque el amor, continuó, el ritmo de su voz aumentando como un tambor, no es solo una emoción abstracta, es un acto, es un compromiso. Todos enfrentamos conflictos y retos que nos empujan a preguntas dolorosas, pero, ¿acaso no hemos tenido experiencias que nos enseñan que el amor, en sus múltiples formas, puede ser un refugio? La aceptación viene de un lugar de compasión, y a veces, es el amor que nos muestra el camino. Kiko lo miró con la intensidad de un crítico que no está convencido, pero había en su mirada algo más, una chispa de curiosidad, un destello que no había visto antes. Alejando la vista de la confrontación, Alejandro vio a otras personas en la sala. Había rostros que reflejaban luchas personales, sus propias incertidumbres. Era un microcosmos de almas paralelas que, de alguna manera, buscaban lo mismo. Todo eso lo llevó a una revelación inesperada. Su historia no solo era suya, sino que era un espejo para otros. Esa conexión empezó a desdibujar la línea entre el orador y su audiencia, entre las inseguridades de Kiko y la vulnerabilidad de los demás. Lo que quiero proponer aquí hoy es un viaje conjunto, manifestó, trazando con su mano en el aire lo que sentía. No se trata de que ustedes acepten mi verdad. Quiero que todos aceptemos la nuestra y exploremos qué significa para cada uno. Compartir nuestras luchas puede ser el primer paso hacia una comprensión más profunda. A pesar del crepitar de la tensión, Alejandro sintió que había alcanzado un punto de inflexión en su mensaje. Vi cómo Kiko empezaba a reflexionar, su postura cambiando, su mirada más introspectiva. El diálogo era ahora un acto de coraje compartido, y Alejandro lo sentía vibrar en el aire. Sin embargo, a medida que su discurso se acercaba a la conclusión, la duda de allanarse al camino de la aceptación se transformaba en un dilema. Si la apertura era lo que estaba buscando, ¿estaba realmente preparado para aceptar la respuesta que pudiera venir de Kiko? Mientras la sala se impregnaba del eco de sus palabras, un súbito zumbido interrumpió el momento, acercándose como un relámpago en el cielo despejado. Un teléfono sonó, rompiendo la atmósfera de introspección. Era la única alarma de un mensaje inesperado. Sin embargo, antes de que Alejandro pudiera procesar el contenido, el rostro de Kiko cambió. Una mezcla de sorpresa y resistencia hizo eco a lo que podría significar esa interrupción. Esa revelación inesperada podría cambiar el rumbo de todo, y Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuál sería la respuesta de Kiko a su invitación de amor y aceptación, y cómo afectaría eso sus deseos compartidos? El suspenso estaba destinado a marcar el siguiente paso de su viaje. El murmullo en la sala se transformó en un silencio palpable, mientras todos esperaban la reacción de Kiko tras la interrupción. Alejandro sintió que su corazón latía con más fuerza. Lo que había comenzado como una lucha por compartir su verdad, ahora se convertía en un impredecible juego de expectativas. Kiko miró su teléfono y tras leer el mensaje, su brow se frunció al instante.
Parecía que el peso de los últimos minutos, aquel intercambio sincero, estaba a punto de desvanecerse en la confusión que el mensaje había causado. Sin embargo, algo en la forma en que Alejandro había articulado sus pensamientos resonaba en el aire, y sentía la necesidad de continuar, de no dejar que ese momento se evaporara en la nada. Todo lo que he compartido aquí hoy, prosiguió, intentando recuperar la conexión instaurada, no es solo mi historia, es un llamado a abrazar nuestras verdades colectivas. No podemos permitir que mensajes ajenos nos desalienten. Dentro de cada uno hay luchas ocultas, y es al enfrentarlas como realmente crecemos. Kiko, aún con el teléfono en la mano, parecía estar atrapado en una lucha interna. Alejandro observó cómo su mirada cambiaba, de la incredulidad a algo que se asemejaba más a la reflexión. Era como si Kiko comenzara a desmenuzar sus propias defensas. Pero, ¿y si Alejandro se atrevía a dar un paso más allá? La idea surgió a raudales. Vació su mente de dudas y se enfocó en la posibilidad. Entiendo que el amor puede sentirse complicado, Kiko, añadió, sin desviar la mirada. Pero, ¿qué hay de esos momentos que nos llevan a seguir adelante, a conectar con quienes realmente somos? ¿No es esa la esencia de compartir nuestras historias? Su voz se adaptó al ambiente, con cada palabra intentando forjar un puente desgastado. La sala observaba con expectativa, y Alejandro sentía que, al proponer su vulnerabilidad, le estaba dando a Kiko una segunda oportunidad para abrirse. Sin embargo, también era consciente de lo frágil que era ese momento. Justo cuando pensó que había generado la chispa necesaria, Kiko puso su teléfono sobre la mesa. «Tienes razón, Alejandro», dijo con un tono más suave, aunque aparentemente dudoso. «Y agradezco que compartas tu experiencia, pero ¿qué pasa cuando las heridas son más profundas? Cuando el amor parece insuficiente para sanar». Alejandro sintió un golpe en el estómago. Kiko estaba buscando profundizar, confrontarse con su propio dolor. Sin embargo, esa pregunta también era un llamado a la acción. Las heridas pueden ser profundas, Kiko, pero no son indestructibles. Tal vez es hora de que hablemos de ellas, de desmantelar lo que nos duele y transformarlo. Un susurro recorrió el espacio mientras otros en la sala intercambiaban miradas. Alejandro comprendía que había algo valioso por descubrir dentro de cada uno de ellos. Sin embargo, Kiko era el que más necesitaba abrirse. La dinámica del grupo era un reflejo de sus propias luchas. Y cada regreso a la vulnerabilidad se sentía como un acto de sanación colectiva. Se acercó un poco más a Kiko. «No tienes que hacerlo solo. Juntos podemos sumergirnos en ese dolor y encontrar un significado en ese caos. Cada historia es un hilo que nos conecta, que teje un manto de aceptación». La expresión de Kiko se suavizó, una señal de que el desafío podría estar por delante, pero también la oportunidad de gestar algo nuevo. Alejandro se sintió elevado por la posibilidad de un viaje en conjunto, un camino de redescubrimiento personal e interpersonal. Sin embargo, antes de poder continuar con esa visión esperanzadora, el teléfono de Kiko vibró nuevamente, mostrando una notificación de inmediato. La mirada de Kiko cambió de nuevo, y Alejandro sintió cómo la conexión que había empezado a tejerse peligraba otra vez. La idea de que un mundo exterior pudiera interrumpir su búsqueda de sanación dejaba un sabor agrio. Justo cuando se preparaba para confrontar esa interrupción, un destello de duda cruzó por su mente. Estaba listo para enfrentar no solo la resistencia de Kiko, sino la resistencia que sentía en él mismo. Ese instante se convirtió en un nuevo umbral. La atmósfera tensa se mantenía en suspenso. Estaba claro que el camino hacia la aceptación y el amor requería mucho más que solo palabras. La decisión de seguir adelante o dar un paso atrás ahora dependía de él. En el fondo de su ser, Alejandro supo que debía encarar la pregunta central de su viaje. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por la verdad? Con la luz del nuevo día reflejándose en su rostro, Alejandro se despertó con una claridad que nunca había sentido antes.
Aquella ruptura con el pasado había resultado en un aprendizaje irrepetible. El encuentro en la plaza había servido como un punto de inflexión, un momento donde las voces que antes lo silenciaban se habían quedado atrás. Mientras preparaba su desayuno, cada acción parecía movida por un propósito renovado. Esa mañana, no era solo un hombre con el peso de su historia, era un líder en su propia vida. A medida que los días pasaban, su granja comenzó a ser un símbolo de transformación. Las técnicas de cultivo que había adoptado junto a las mujeres apaches no solo enriquecieron la tierra, también nutrían el alma de la comunidad. La comunidad comenzó a florecer a su alrededor, y cada vez más personas se acercaban, no solo para comprar productos, sino para conocer el proceso que había llevado a Alejandro a encontrar su voz. Había decidido abrir su granja como un espacio educativo. Cada cosecha traía consigo charlas y talleres, donde la aceptación y el amor se convertían en el eje central de las interacciones. Se estaba formando un nuevo tejido social en torno a la granja. Con cada taller, Alejandro demostraba que aceptar la diversidad no solo era posible, sino liberador. A medida que compartía su historia, veía cómo otros se sentían inspirados a hacer lo mismo. Las palabras de Kiko, que alguna vez lo habían confrontado, comenzaban a cambiar en la comunidad. Los murmullos de desaprobación se convirtieron en conversaciones, y poco a poco, aquellos que habían cuestionado su relación con las mujeres apaches comenzaron a verlas como parte esencial de su nueva vida, como aliadas en el camino hacia la autenticidad. Alejandro había logrado demostrar que el amor, las elecciones y el coraje eran puntos de partida para un futuro compartido. La granja se fue estableciendo como un lugar no solo de cultivo, sino de encuentros y diálogos. Las noches de compartir historias bajo las estrellas se convirtieron en rituales comunitarios. Alejandro ya no cargaba con el lastre del pasado, sino que el entorno empezaba a ser un reflejo de su crecimiento interno. Su familia había aprendido a dividirse y soportar el peso de las expectativas, llevándolas hacia el camino de la aceptación. Un día, mientras organizaban un evento en la granja, Kiko se acercó a Alejandro, mostrando una expresión de sinceridad que hacía tiempo no veía. Sin embargo, una pregunta quedó suspendida entre ellos. ¿Cómo podemos construir un futuro juntos? Alejandro comprendió que esa conversación era la culminación de su transformación. Juntos decidieron formar un grupo comunitario que se encargaría de fomentar el diálogo, la inclusión y la comprensión entre las diferentes culturas que habitaban su tierra. Fue entonces que se dio cuenta de que había conquistado su mayor desafío. No solo había defendido su verdad ante la comunidad, sino que había logrado que otros destaparan las suyas. En la reunión inaugural del grupo, el pueblo se reunió en la granja, y Alejandro, en un acto de valor renovado, compartió la historia de su camino hacia la aceptación y el amor. Lo que hemos estado construyendo no es solo un espacio, es una oportunidad de transformación para cada uno de nosotros. Si bien el amor puede encontrarse en muchas formas, debemos permitir que florezca donde sea que lo encontremos, expresó. A su alrededor, el eco de esas palabras resonó con una fuerza inesperada, y las sonrisas comenzaron a iluminar los rostros. Esto fue más allá de una simple reunión. Se había creado un movimiento de aceptación y reconocimiento. Alejandro, el niño que alguna vez se sintió atrapado por las expectativas y el juicio, ahora caminaba con la confianza de un hombre que había conquistado las barreras que antes lo limitaban. Finalmente, Alejandro se dio cuenta de que su verdadero logro no había sido solo transformar la percepción de su amor, sino también abrir el camino para que otros hicieran lo mismo. Había logrado satisfacer no solo sus expectativas, sino también las de su familia, la comunidad y, sobre todo, las de su corazón. Caminaba en su verdad, completamente abrazado en su autenticidad. Su granja se había convertido en un símbolo de superación, un legado que resonaría por generaciones. La visión que había comenzado en soledad
ahora abría la puerta a un futuro en comunidad, donde todos podían amar en libertad y construir la vida que deseaban. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Alejandro sintió una calma profunda. Había encontrado su lugar en el mundo, y su viaje de transformación había terminado, no como un ciclo cerrado, sino como un nuevo y brillante inicio. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Cada me gusta de ustedes alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren inspiración en sus propias luchas. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagan su parte.